Ahora sí, bienvenido Gaby Jiménez de Corpus, como cada semana aquí en La Mañana Informada. ¿Qué tal? Buen día. Excelente por acá. ¿Ustedes? Bien, bien. ¿Sí? ¿Cómo anda todo en Corpus? ¿Bien? Bien, ¿Sí? bien. Uh-huh. Trabajo parejito. Exactamente, me alegro. Bueno, hoy armas blancas, ¿no? Heridas de armas blancas, cuerpos de extraños Exactamente. y demás. ¿Sí? Hay distintas formas de recibir un cuerpo extraño. Nosotros lo tomamos... si bien uno toma la procedencia de lo que puede llegar a ser, porque el llamado no es por un cuerpo extraño, sino que por una persona que sufrió una herida y de ahí en más empezamos a indagar y bueno, vamos detectando cuál puede ser la lesión grave y todo. Uh-huh. Dentro de los cuerpos extraños puede ser un empalamiento, ¿sí? Una herida producida por algún fierro, un cuerpo contundente que penetre el cuerpo y quede expuesto, ¿sí? Que no es que tenga entrada y salida, ¿sí? Sino que puede quedar alojado en el cuerpo. Claro. De vista impresionable, sí. Podemos llegar a tener una herida con alguna piedra, viste que a veces tenés muchos niños o muchos jóvenes jugando con gomeras o con gomeras dando vuelta. También se puede ocurrir un accidente por ese caso. Y vienen esas agresiones también, sí, con lo que es un arma blanca, que hablamos de un objeto con punta. Por lo general puede ser un destornillador, puede ser un cuchillo, sí, alguna punta hecha. Y lo que son las heridas de arma de fuego, ¿sí? La balística. Uh-huh. Y podemos diferenciar en lo que es en la emergencia de estas situaciones, aparte del tipo de herida, por qué lo produce, el objeto que lo produce, qué hacer, ¿sí? Y tiene mucho que ver la fuerza, la velocidad de impacto en el cuerpo. Uh-huh. Para explicarte un poquito lo que sería la cinemática en esto, el estudio del movimiento y el estudio de las lesiones, imaginemos una mesa de pool, de billar. Sí. Cuando vamos a sacar, ¿sí? Ponemos la bola blanca en un extremo y en triángulo el resto de las bolas. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bien, la bola blanca, nosotros golpeamos la bola blanca para que de alguna manera o en algún lugar golpee todas las bolas. Esas bolas, cuando reciben el golpe, hacen una dispersión sobre la mesa. Claro. Eso es la transmisión de energía. En una herida, en una lesión de este tipo, es también lo que se genera, ¿sí? La transmisión de energía. Entonces, cuanto mayor velocidad tiene... Claro, en el caso del pool, digamos, del billar, mientras con más fuerza se golpee la bola blanca, más se van a desparramar el resto de las bolas, digamos. Más transmisión de energía hay, exactamente. Si a eso lo identificamos con un cuerpo, uh-huh. ¿sí? Con un cuerpo de una persona que es golpeada, la transmisión de energía sobre los órganos, sobre los tejidos, sería una cosa así. Y ahí se produce una lesión secundaria a la primaria, que es el impacto, por así decirlo, que puede ser un arma blanca, un arma de fuego, una piedra, un empalamiento. Entonces tenés una herida secundaria o lesiones secundarias a la primaria, ¿sí? Claro. Cuanto más velocidad, mayor es la lesión secundaria, por así decirlo, ¿sí? Cuando hablamos de un arma de fuego, por ejemplo, tenés la lesión producida por el arma, el orificio de entrada, que puede que tenga o no salida. El recorrido puede ser más lineal o puede ser vigoreado, puede tomar distintas formas. Pero también lo que se estudia, lo que se analiza es la transmisión de la energía. Esa transmisión con la fuerza de impacto, que tiene que ver mucho con el calibre, con la forma de la bala, ¿sí? No es lo mismo una escopeta, un revólver, ¿sí? Por supuesto que hay expertos en balística que una vez que se analiza o se estudia se suelen consultar o suele ver sobre lo que son especies de armas, como para saber, o según la lesión uno vuelve a la bibliografía para ver qué tipo de arma puede haber sido la que ocurrió, pero es secundario, si es terciario, digamos, un análisis que se hace ya postoperatorio, post internación. Uh-huh. Te decía,
La herida que produce, por ejemplo, un arma de fuego, una bala que ingresa al organismo, tenés el ingreso de la bala, la herida de la bala y la transmisión de energía sobre los órganos. Hay órganos más elásticos que otros, hay órganos que te generan más resistencia, y los órganos que generan más resistencia suelen ser también dañados porque al ser un poco más duros, un poco más resistentes, se transmite esa lesión y hay desgarros. Claro. Tenés órganos con cavidades, ¿sí? El intestino, el estómago, que son más flexibles, pero producen una lesión externa a la transmisión de esa energía, ¿sí? Entonces puede haber una pérdida, puede generar una hemorragia extra a la de la salida. Esas cavidades que se producen por una lesión pueden llegar a ser permanentes o no. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de un tejido blando, hay una deformación, hay un paso, una transmisión de energía, y por lo general se genera el edema, ¿sí? Y se cierra y no podemos llegar a ver la herida. Si cuando vemos un orificio de entrada, no vemos la salida, no vemos hacia adentro porque el tejido mismo cierra. Cuando golpea sobre un hueso puede generar una fractura, y eso sí es permanente. La lesión es más visible, una lesión de esas. ¿Cuál es el objetivo de esto en el momento que nos puede llegar a ocurrir una cosa así o podemos llegar a ver una cosa así? Evitar la hemorragia, proteger esa lesión de que no se agrave. Y si hablamos de un empalamiento, por ejemplo, de una persona que está trabajando con fierros, ¿sí? Y uno de los fierros cae. Bueno, ha pasado hace muchos años acá una niñita, un niñito que cayó, fue rescatado por bomberos hace muchísimos años, que cayó sobre la reja de una escuela. Ah, mira. Es un empalamiento. Sí, claro. Que hace mucho tiempo eso. Hace muchísimo. Claro, yo no lo registro, no recuerdo el caso. Cae que yo tengo buena memoria. Creo que salta una, no sé cómo fue la historia de una ventana, cae sobre una reja, queda sobre la reja, claro, empalada, se clavó sobre la reja, empalada. Sí. ¿Qué se hace en ese caso? Que ponen un obrero, un trabajador que está trabajando, que está manipulando fierro, y uno cae y perfora a nivel estómago. Sí, horrible. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer en ese caso? No retirar ese cuerpo extraño. No se retira. O sea, tiene que quedar la persona así. Tiene que quedar la persona así. Se realiza una técnica de inmovilización. Y se traslada esa persona, esa víctima, hacia la clínica, hacia el hospital, con el empalamiento puesto, ¿sí? Porque eso se retira. ¿Por qué? Porque el mismo empalamiento que ingresó, no sabemos qué lesionó, qué no lesionó, y es posiblemente cuando la queremos extraer es cuando se genera la mayor lesión. O inclusive la misma compresión sobre los tejidos, como explicaba recién, de que hay cavidades, hay lesiones que son temporales y otras permanentes. Si golpea un hueso y lo fractura, es permanente. Claro. Pero si ingresa sobre tejido, el tejido abre, desgarra, pero se cierra, se sella relativamente. Entonces, si retiramos ese objeto, puede que generemos un desgarro mayor, una ruptura de algún vaso y una hemorragia mucho más grande. Mucho más grande, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si hay algo directo? Bueno, se hace un rescate, se debe cortar el lugar, la zona se va. ¿Qué laburo? Bueno, en ese caso, lo que pasó hace muchísimos años, que hicieron... ¿Esto ocurrió en un colegio? En un colegio. Tengo idea, yo era muy joven, tenía 16, y vos también a ti le han dado los 15, 16 años. No, pero lo que no, obviamente que no, pero digo, me llama la atención que no lo tengan presente, porque es un caso muy... resonó muchísimo. Muy resonante, además por las características del accidente. Sí, aparte hubo un trabajo excepcional de rescate y todo, porque era sobre una reja instalada. ¿Sabés quién le pasó lo mismo? ¿Sabés quién tuvo un accidente de esa característica? No sé si uno de los hijos o hijastro, un hijo de Alain Delon. No. Romy Schneider fue una de las parejas de Delon. Y también era un niño, 5 años, hizo saltar una reja y el chiquito cayó sobre la reja y quedó empalado y falleció. Sí. Bien. Ese caso sí, lo recuerdo perfectamente bien. Bueno, se trataba de una figura muy pública, claro, obviamente. Pero no por eso me llama la atención no recordar. Yo estuve un tiempo fuera de Villa María, posiblemente haya ocurrido durante ese periodo en que yo no estuve, porque es raro que no recuerde eso. Habría que buscar en la red en ese momento. Porque es un tema, no es un tema común, es un accidente muy singular, y si
ocurrió, como vos bien decís, aquí en Villa María, en un colegio, evidentemente yo lo recordaría, por eso tiene que haber pasado algo. Voy a estado. Claro, voy a hurgar un poco porque me llama la atención no recordar semejante accidente. Sí, sí. Y finalmente, ¿qué pasó con esa persona? No, fue cirugía y... Bien, todo bien. No, todo bien. Todo bien, sí, todo bien. O sea, hace por lo menos 20 años de esto. Como mínimo. Más también. Más. Claro. 25 años tal vez. Sí, más, mucho más. Fuera un colegio, Messi, ¿no? Tengo esa nube. ¿Tenés la idea de que haya sido en un colegio? Pero fue en Villa María. Fue una caída de altura que terminó en un empalamiento. ¿Era un alumno? Un niño, sí, un niño. Bien. Ya lo vamos a buscar. A lo mejor tenemos el oyente que ha vivido que sobrevivió, digamos. Claro, sí. Pero qué increíble después de una lesión de esa característica, ¿no? Sí. Pero se hizo, pero los pasos fueron los correctos. Los pasos son exactamente lo que indicas vos. Son los correctos. O sea, ¿cuál es? No retirar el objeto porque puede que podemos llegar a traer o lesionar a algún órgano. Bueno, en ese caso, perdóname. Llegan los bomberos, lo que sea, cortan con una moladora y tienen que llevar al herido con el cuerpo extraño en esa condición hasta el sanatorio. Exactamente, se hace la extracción se hace allá en el centro médico. Exacto, se hace la estabilización del paciente, la inmovilización del paciente. Sí. Nosotros, por ejemplo, como empresa de emergencia, no hacemos el rescate. Nosotros, si sufrimos una actuación de ese tipo, necesitamos el apoyo del rescate. Una vez liberada la víctima es donde el personal médico trabaja, se realiza la inmovilización y el traslado. Y eso pasa a los estudios, a la estabilización, siempre dependiendo de la estabilización del paciente, es lo que te va a decir si entra a quirófano de manera emergente o urgente. Si inmediatamente pasa derecho a quirófano o si le hacen estudios previos para estudiar y analizar a ver qué lesiones hay. En ese caso era una punta lanceolada y yo creo que solamente fue tejido blando. No hubo compromiso de órganos, si mal no recuerdo, habría que buscarlo. Punta lanceolada. Una punta lanceolada, esas rejas típicas. Claro. Sí. Lanza. Sí, correcto. Bueno, la típica que tenemos a veces es muy común, el anzuelo en el dedo. Perdóname, eso se llama empalamiento, ¿no? Empalamiento. Bien. Sí, empalamiento. No retirarlo nunca. También, no se retira, se genera el recorrido, el trayecto que puede ser posterior al anzuelo o cortando tanto la atadura, el ojito del anzuelo o la punta de la trampa, digamos, que tiene el anzuelo. Cortas esa punta y de todas maneras, comparando esto con el empalamiento sí, pero bueno, justo se me acordé. Lógico, está bien. No viene preparada la clase así. Es todo improvisado, como lo del anzuelo, digamos, es algo mucho más común. Es mucho más común, es muy común, recibir un anzuelo y bueno, es la forma, ¿no? La forma de tenerlo. Entiendo. Bueno, con el tema de estas lesiones, vuelvo a decir, lo que es empalamiento no se retira, no se debe retirar, inclusive si es una herida de arma blanca, sea motivada o por accidente, tampoco se retira. Estoy manipulando un cuchillo, a lo mejor lo estoy manipulando de forma errática y por ese accidente de la vida que logro o penetro mi cuerpo y queda encajado en mi cuerpo, no se retira. Así sea tenés que ir con el puñal clavado. Tenés que ir con el puñal clavado. Así, dicho en criollo. Dicho en criollo. Gracias, Atilio. Una cosa. Yo recuerdo un caso en Villa María. Ocurrió en una parrillada. Justamente el hijo del dueño estaba encargado era justamente el parrillero. Y estaba con el cuchillo, ¿viste? Los cuchillos que usan ellos para cortar la carne, para ponerlo ahí, para que ya el mozo después vaya ahí. Estaba trabajando y de repente, ¿cómo se llama? La vaina es la que usan para afilar. Chaira, ¿cómo es? Chaira. Una chaira. La chaira. ¿Puede ser? Con la chaira estaba trabajando y estaba afilando el cuchillo. Entre entrega y entrega, ¿viste que hacen eso? Va limpiando, mantienen el lugar y había tomado la chaira para afilar el cuchillo, la cuchilla, porque es grande, ¿no? Y vos sabés que le saltó una esquirla y se le metió, un desprendimiento del cuchillo al hacer esa tarea. Se destrabó se desprendió una esquila del cuchillo, un trozo, y se le clavó en uno de los ojos. Y yo no me olvido jamás que terminó perdiendo un 30% de la visión. Sí, pero nadie lo tocó, lo llevaron urgente a la atención médica, fueron con la esquila puesta y después de allí se encargaron los especialistas.
Sí, qué buen tema, Atilio. Sí, yo lo recuerdo, a ese caso sí, lo recuerdo perfectamente porque además es gente conocida mía. Y yo era asistente de esa parrilla. Bueno, los cuerpos extraños oculares también. Es jodido. Muchísimo. Sí. Bueno, el consejo por el cuerpo extraño ocular es no resfriarse el ojo. Ajá. No refregarlo, lo cerrás el ojo porque vas a tener la tendencia. Sí, ¿podés cerrar el ojo? Sí. Es que la tendencia la vas a tener. La vas a tener. La protección, el ojo mismo se va a proteger y va a empezar a lagrimar. Sí. Y tenemos esa necesidad, tenemos que tener una concentración para no refregarnos el ojo. Porque la introducís más. Exactamente. Hagamos de cuenta que el ojo es una gelatina. Sí. Un vasito de gelatina. Y le metemos un alfiler ahí. Si yo refriego, empiezo a lesionar y empiezo a penetrar más. Cada vez más todavía. Exactamente. Eso. Se hace un anestésico local, se inspecciona. Si tenemos un oculista, se lo lleva al oculista, que son los que trabajan mucho mejor. Qué momento, ¿no? Qué momento difícil. Es muy común también con el tema de las amoladoras, las lijas y todo, de que no usa gafas. Inclusive hemos atendido gente, ahora que me decís, atendido gente que con la misma gafa, la misma protección ha recibido. Y la otra que sabemos tener que son quemadoras son con las soldaduras también, ¿no? Que no es un cuerpo. Bueno, pero ese tipo de trabajo hay que hacerlo con la gafa protectora. ¿O no? Claro, debería ser, es lo lógico. No puedo decir nada porque... No, todavía no digas nada. Todo siempre. ¿Pero debería ser o no? Sí, totalmente. Son las protecciones. Bueno, así que bueno, en este tipo de lesiones, no retirarlo. Nosotros cuando llegamos lo que se hace es la inmovilización porque no sabemos el grado de penetración que tiene, el grado de lesión que tiene. Entonces, para que ese objeto no se movilice, inmovilizamos. Y en lo que es una herida de arma blanca, una perforación, que ingresó, una herida de bala, se hace la cobertura, se trata de evitar el ingreso de aire, se trata de evitar la hemorragia, con una compresión. Evitamos la movilización de esa persona, o sea que inmovilizamos también, nos aseguramos que esa persona esté respirando correctamente, si no estabilizamos lo que es respiración, estamos hablando de una emergencia para nosotros, y el traslado, o sea, no darle de ofrecer bebidas, nada de comer ni nada por el estilo, esperar el móvil de emergencia, siempre tratando de describir la situación que está pasando para poder hacer el preaviso, la atención de pre-llegada. Así es. Perfecto. Bueno, Gaby, te esperamos entonces el próximo viernes. Por acá andamos. Como siempre. Vamos a Excelente. Así que bueno, buen fin de semana, gracias por estar. Por favor. Gabriel Jiménez de Corpus en la mañana informal. Siempre con Corpus, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Siempre atentos a las emergencias, ¿no? Ok. Sí.